Información muy interesante, sobre todo por de dónde surge esta información, que es la Agencia Federal de Investigaciones, y lo que pasaba durante el gobierno anterior, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Gustavo Arribas estaba a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia. Hay una denuncia, que no es una denuncia menor, que habla de espionaje a periodistas, intelectuales, a personas importantes de la Argentina durante ese proceso de nuestro país, que ya es una investigación judicial que podría terminar, por ejemplo, o empezar con la indagatoria al expresidente. Pero para hablar de eso, en su casa, muy informado como siempre, está Raúl Colman. ¿Cómo estás, Tuni? Buen día. Hola, Guillermo, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Excelente, Raúl. Bueno, básicamente esta es una denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, que encontró una computadora donde se habían borrado todos los archivos, pero pusieron a peritos a trabajar a ver si se podía recuperar lo borrado. Y ahí encontraron estas direcciones de mails de unas 80 protagonistas de la realidad argentina, direcciones privadas, no oficiales, y no conocemos todavía el contenido de los mails, que podrían, no es seguro, hay que ver cómo lo borraron, estar en un disco rígido que trabajarán los peritos, Guillermo. Esto evidentemente recién comienza, pero estamos hablando de personas que tienen importancia, no estamos hablando de personas que podrían haberse confundido, sino que los nombres que encontraron allí son de muchos, por ejemplo, periodistas. Sí, periodistas, básicamente Luis Majul. No sabemos si el mail se utilizaba para espiarlo, para controlar a ver en qué andaba, o si para mandarle información que después, porque recuerden que Majul fue uno de los que publicó más de esos audios ilegales, no sé si te acordás, Guillermo. Sí, claro, claro. Audios que ni siquiera tenían que ver con la política, sino que eran diálogos entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, cosas por el estilo, cosas muy groseras y muy vergonzosas que tenían que ver con la vida, que no tienen nada que ver con la vida pública. Pero hay otros como Rodolfo Tairade, por ejemplo, el diputado del Frente para la Victoria, que encabezaba muchas investigaciones, muchos radicales hay en la lista, un par de intelectuales, Ricardo Forster, la historiadora Bellota. El listado es muy variado, Ernesto Sanz, o sea, se busca Laura Alonso, se buscaba controlar. Y te diría que Mauricio Macri tiene una larga tradición en esto de espiar, espiaba a su cuñado, Daniel Leonardo, espiaba a su hermana, es decir, él tenía, y eso está probado en una causa judicial, después Franco Macri, como en casi todo, dijo, no, el responsable soy yo, pero la verdad que el espía que armó todo ese espionaje ilegal, trabajaba en el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. O sea, él tiene una larga tradición de creer en el espionaje, en espiar a la propia gente tuya y a los adversarios, a los dos. Esto evidentemente recién comienza, por ahora lo que se encuentra es un listado de direcciones de emails, por supuesto que evidentemente no ha surgido todavía el contenido de esos emails, pero claramente puede haber algunas sorpresas. Ahora, esa computadora evidentemente era utilizada por alguien, en el caso de la justicia o de los servicios de inteligencia las computadoras tienen una clave de acceso, es decir que claramente ya para empezar a investigar saben quién operaba esa computadora. Sí, y se pide su indagatoria. Nosotros no lo nombramos porque se trata de un agente de inteligencia y rige como la ley de inteligencia, que es que no se debe revelar nombres de personas que tienen secreto por esa ley. Pero sí se pide la indagatoria de él y de dos personas más que eran, digamos, quienes estaban directamente relacionados
con el que manejaba la computadora y con su jefe. Había mucho curro en la AFI, es decir, compra y venta de información. Pero está claro que esto era oficial, porque lo hacían ahí, dentro del edificio de la AFI. Entonces también están pedida la indagatoria de los dos titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Arribas y Magdalani, y está pedida, para mí es dudoso eso, pero está pedida también la indagatoria de Mauricio Macri. ¿Por qué digo que es dudoso? Porque yo soy un adversario de echarle la culpa a los presidentes de todo lo que pasa en su gobierno. Tenés que probar, claro, orden vino de... Claro, salvo que la investigación determine que quien usaba la computadora recibía órdenes directas de Arribas y que Arribas al mismo tiempo recibía órdenes directas del presidente. En ese caso cabría, decís vos, una indagatoria. Es cierto que la AFI depende directamente del presidente. Es cierto también. Eso es cierto también. Su responsabilidad. Pero bueno, lo concreto es que es una primera denuncia, porque va a haber varias, Guillermo. Va a ser importante a ver si de ese disco rígido que Cristina Camaño decidió no tocar, para que no después digan, y lo cambiaron, lo alteraron, etcétera, etcétera. Entonces, que los peritos... a ver qué es lo que encuentran en ese disco rígido. Y bueno, veremos qué sigue. Hoy hay una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Es una comisión bicameral del Congreso donde se va a analizar esto y donde se analiza otro caso delicado, que es un explosivo que le pusieron a un funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, en 2018, y donde hay implicada gente de la Agencia Federal de Inteligencia. Era una interna con Arribas, según parece. Veremos qué sucede, pero te digo que utilizaron mucho. Recordá que fueron a verlo a Carsoglio, dos hombres de la AFI, al juez Luis Carsoglio, exigiéndole que meta presos a Hugo y a Pablo Moyano. O sea, la Agencia Federal de Inteligencia, recuerden que tenía una terminal Marcelo D'Alessio en la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, operaron muchísimo, fueron un instrumento contra la oposición en general. Y se ha vuelto tan natural, de hecho, que lo estamos hablando nosotros acá en un programa de televisión ahora, ¿no? Con nombres, apellidos, circunstancias que en muchos casos o en algunos círculos se conocía y no se podían probar, pero que ahora tal vez se prueben en esta investigación judicial y la utilización permanente de los servicios de inteligencia en otras tareas que no son para las que fueran creados, ¿no? Leopoldo Moró dice que había como tres patas en esta historia. Uno, el armado de causas judiciales, que hemos visto por todos lados, muy significativamente, y lo descubrió muy bien Alejo Ramos Padilla. Segunda pata, la inteligencia, el espionaje a propios y extraños. Y tercera pata, la fuga de dinero. Esas tres patas, dice él, estaban como interrelacionadas porque formaban el accionar de un gobierno que necesitaba de estas cosas porque le iba mal en la economía. Entonces te espiaba, armaba causas, Cristina mandó a matar a Nisman y cosas por el estilo, te armaba todas estas cosas para tratar de compensar que era un desastre la situación económica, de inflación, de pérdida de puestos de trabajo, bueno, de todo lo que ya conocemos y que no necesito repetirte porque lo escucho todas las mañanas desde las 5 en tu informe diario en